de propiedad, ¿no? Entonces vamos a irnos a la fenómenos transporte, nos quedamos en la lámina 2. Ley de Fick. Hablamos aquí. Ok, esto lo comentamos. Sí. Me anoto aquí. Y vimos que podíamos calcular dos tipos de lámina 6. Dos formas de calcular la transferencia de masa, ¿no? En forma específica, cuando únicamente A se difunde y B permanece estático, en teoría, ¿no? Es una forma ideal de calcular la transferencia de masa. Y la forma convectiva, en donde consideramos que el otro fluido también se difunde, e incluso consideramos, se llama convectiva porque también, recuerden la convección, el calor es arrastrado por convección de un fluido, ¿no? Al viajar de la zona más caliente a la zona más fría y viceversa, ¿no? Pues aquí ocurre lo mismo, también es en forma convectiva, dentro del seno del fluido B, por las propiedades que tiene el fluido B con respecto al fluido A, es no arrastrado, pues, es llevado, pues, por la diferencia de concentración en forma convectiva. O sea, que también, aparte de que se difunde A, también participa el fluido B en forma convectiva, ¿no? Llevando la masa hacia el extremo de menor concentración. Por eso se llama forma convectiva, N subíndice A, ¿no? Comentamos ayer lo que era la difusión, ya ampliamente conocido, ¿sí? El movimiento aleatorio de las moléculas, de un lugar de menor concentración a otro de mayor concentración. Y lo platicamos el día de ayer. Platicamos que la ecuación de Fick tiene la misma estructura de la ecuación de Fourier y la misma estructura de la ecuación de cantidad de movimiento de Newton. Es la misma. Una fuerza impulsora, que va a ser en este caso la concentración, un coeficiente de transferencia, que se conoce coeficiente de difusión, con una B, y subíndice AB, A que se difunde en B. Y este coeficiente, al igual que lo hacíamos con los coeficientes convectivos, los cuales al final ya teníamos incluso ecuaciones simplificadas, ¿no? Para algunos casos muy especiales, para calcular HC, o cuando teníamos toda la información de un problema completo e integral, podíamos calcular el coeficiente en función de la ecuación de Sider-State, aquella de punto 27 por número de Reynolds y eso, ¿no? También, y es que son ecuaciones semi-empíricas, comentábamos. La ecuación para calcular el cociente de difusividad, pues es esta que está aquí, de Gilliland. Así como tenemos la de Sider-State, también tenemos esta ecuación. Es una ecuación semi-empírica, pero el coeficiente de difusión en gases. Y observamos la ecuación. Se ve una ecuación muy compleja, pero realmente no lo es tanto. Implica un número constante, 435.7. La temperatura elevada a la 3 medios, la temperatura absoluta, entre la presión total, que multiplica al inverso de los volúmenes molares. El volumen molar o molecular, ¿no?, de la sustancia A más igual el volumen molecular de la sustancia B elevados a la 1/3. El cálculo de estos volúmenes pues lo vamos a ver adelantito ya cuando los vamos a necesitar para sacar, cuando veamos la difusividad en líquidos, necesitamos el volumen de la molécula. Ahí es donde lo vamos a usar, ¿no? Y todo eso además elevado al cuadrado. Y eso multiplica al inverso de lo que son las masas molares de A más el inverso de la masa. O sea, son datos que se pueden obtener fácilmente, pues. No es tanto como calcular el coeficiente convectivo, ¿no? Que todas las constantes de las tablas y luego calcular el número de Reynolds y calcular las viscosidades. Bueno, estimar las viscosidades en función de las temperaturas y
Aquí no, simplemente volúmenes molares, moleculares, las masas molares, los pesos moleculares, pues, y la temperatura y la presión absolutas a las cuales se esté midiendo ese coeficiente de difusión. Entonces es muy simple calcularlo, ¿no? Esta ecuación pues la vamos a manejar cuando necesitemos calcular un coeficiente. Igual, existen tablas de coeficientes de difusión, no tantos en los gases. Recuerden que no manejamos tablas de coeficientes convectivos. Ya más o menos manejábamos algunos constantes, sobre todo para vapor de agua. Y viene en el libro una pequeña tablita de coeficientes convectivos para algunos gases y en unas situaciones muy específicas. Pero pues no, porque el coeficiente convectivo depende, en el caso de los gases y en el caso de también depende mucho de la temperatura, ¿no? De las temperaturas. Y como es transferencia de calor, pues es lógico pensar que es relevante la temperatura en los procesos de transferencia de calor. Por lo tanto, los coeficientes es preferible, pues mejor calcularlos en la mayoría de las veces, ¿no? Con las propiedades específicas de, de los gases o los fluidos a la temperatura de trabajo, ¿no? Recuerden que lo leemos a la temperatura de trabajo. Y aquí no, aquí como realmente lo que consideramos la difusión también depende de la temperatura, ¿no? Ahí podemos observar que está presente la temperatura y la difusividad. Pero se manejan más rangos, entonces hay tablas de coeficientes convectivos, de difusión, perdón, para diferentes materiales, gases, líquidos, sólidos, para más rangos de temperatura cortos. Entonces podemos considerarlos como aceptables para hacer los cálculos. Si queremos ser más precisos, pues entonces necesitaríamos venir a la ecuación esta y calcular tanto los volúmenes moleculares y ya con los pesos también moleculares de las sustancias que se difunden, una en otra, ¿no? Porque siempre hay contradifusión, recuerdo. Pues mejor calculamos el coeficiente de difusión. O sea, aquí no es tan complicado para los coeficientes. De hecho, vamos a manejar la mayoría de las veces tablas, ¿no? Y vamos a ir a una tabla a buscar el coeficiente de difusión, si no, no lo da el problema, ¿no? Entonces, con esta ecuacióncita, ¿no? Podemos hacer algún ejemplo. Aquí tenemos las famosas analogías, ¿no? Dice, la rapidez de difusión se expresa por la ley de difusión de Fick, que es la que ya hemos estructurado cuando vimos transferencia específica, J asterisco A, y la convectiva, ¿no? La cual establece que el flujo de masa por unidad de área de un componente es proporcional al gradiente de concentración. Ya también ya lo hemos visto. Ahí tenemos, sabemos muy bien que las tres ecuaciones tienen una cierta analogía. Entonces aquí tenemos la que nos interesa ahorita a nosotros ya, coeficiente específico de difusión, J asterisco, subíndice A, porque A es el único que se difunde. Y como comentamos ayer, pues es simplemente la fuerza impulsora, la concentración por el coeficiente entre la distancia recorrida. También podemos hacerlo para el fluido B. Recuerden que A no se puede difundir solo, ¿no? O sea, no se difunden en el vacío, a menos que estemos en el espacio, ¿no? Y soltemos un gas y digamos, se difunde en el vacío. Ahí aplicaría estrictamente el proceso específico, J asterisco A, ¿no? Pero eso no ocurre. Estamos aquí en la Tierra y siempre tenemos cuando menos el aire, generalmente el aire, ¿no? Ya en un sistema controlado, pues podremos tener fluidos diferentes, ¿no? Entonces, el otro fluido también se puede difundir. Se puede difundir en A, ¿sí? Y calcular su velocidad de difusión en A. Y se expresa de la siguiente forma, igual, la difusión de B, en este caso específica. Ahora, el coeficiente convectivo de B en A, ¿sí? Por la diferencia de concentración de B entre la distancia. Chequen que ahora son subíndices B, porque B es el que se está difundiendo en A. ¿Okay? Aquí lo interesante es
Eh, la pregunta siguiente es estas velocidades, la velocidad a la cual se difunde A en B, ¿cómo será con respecto de la velocidad a la cual se difunde B en A? ¿Mayor, menor, igual? ¿Cómo será? ¿Cómo piensan ustedes que deba de ser? Utilizando un poquito ahí la lógica, ¿no? De lo que sabemos también sobre la transferencia, ¿no? Pues ellos se quedan los perros. Aquí hay más perros en esta calle que gente, ¿no? Y de repente llega alguien y toca una puerta y anda la gente está tocando la puerta. Y es un ladredero. ¿Cómo piensan que sería la velocidad? Igual, mayor A en B, menor B en A. ¿Cómo sería? ¿Sería mayor en B? ¿Sería mayor en B? ¿B en A o A en B? A en B. A en B mayor que B en A. Ay, no sé, ya me confundí. Es que cuando tenemos que razonar este tipo de situaciones, es interesante, bueno, es conveniente poner un ejemplo en nuestra mente, pues. ¿Sí? Poner un ejemplo. Rápidamente, yo de volada me voy al café, ¿no? ¿Qué pasa cuando ponemos azúcar en el café sin agitarlo? Pues nada más le echamos azúcar y que se encuentra a cierta temperatura, vamos a suponer que está caliente, ¿no? ¿Qué pasa con cada molécula de azúcar que empieza a difundirse en el volumen del café? Para que esa molécula de azúcar ocupe un espacio en el seno del otro fluido, que es el café, ¿qué necesita hacer una molécula de café? Porque no puede ponerse en la materia, ¿cómo es la definición de la materia? Es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y no puede ser ocupado por nada más, ¿no? O sea, dos masas no pueden ocupar un mismo espacio, ¿no? Es qué pasa con las moléculas de café cuando llega una molécula de azúcar a ocupar un determinado lugar en el volumen del café. ¿Qué hace esa molécula de café? ¿A dónde se va? Porque Se pues ya le quitaron el precipita. espacio, ya le quitaron la silla. Ahora, ¿para dónde se va? Imagínense, bueno, imagínense que está un salón lleno de estudiantes, ¿no? Y de repente llega otro estudiante diferente, de otro grupo, y llega y le quita la silla a uno de los estudiantes que está ahí. ¿Qué tiene que hacer el otro estudiante? ¿Quedarse Pero parado otra ahí? silla. Pues no puede, ¿no? Porque tiene que ocupar una silla. Pues irse, ¿no? Salirse. ¿Y hacia dónde se va a ir? Pues se va a ir hacia el lugar que estaba ocupando la otra persona. Si la otra persona estaba parada en la puerta esperando un lugar para sentarse y como no hay un lugar para sentarse, va y le quita un lugar a alguien, pues la otra persona se va a parar y se va a ir a parar en la puerta. Porque mismo que se quede parado a medio salón, ¿verdad? Pues se va a ir a la puerta a pararse ahí a renegar ahí que le quitaron su lugar. Bueno, eso es lo que hacen las masas también. Esa molécula de café que fue desplazada por una molécula de azúcar que se está moviendo hacia el volumen del café, pues viaja en dirección contraria y va y ocupa, se pone en la posición en la que estaba la molécula de azúcar. Eso es lo que ocurre. Y no viaja así de que sea esa, ¿no? Sino que hay un reacomodo entre todas las moléculas. Pongo el ejemplo así para hacerlo más simple de entender, ¿no? Pero lo que ocurre es que hay un reacomodo de las moléculas. La molécula que está más cercana al espacio que dejó la molécula de azúcar libre se acomoda en ese lugar, en ese huequito, y esa dejó un huequito libre y se acomoda la otra molécula de café en ese huequito, y es como esos juegos de las damas chinas, esas de caniquitas, ¿no? Donde los espacios se van ocupando así. No precisamente la molécula que fue quitada de ese lugar es la que se va al lugar donde estaba el azúcar, ¿no? Sino que hay un reacomodo entre todas las moléculas. Pero realmente lo que pasa, ¿qué sucede? Que se mueve el café en el sentido contrario, ¿verdad? Se mueven todas las moléculas para reacomodarse y ocupar el lugar que ocupaba el azúcar.
Por eso se dice que siempre que hay una difusión, forzosamente hay una contradifusión. ¿Sí? Siempre. El espacio, el volumen ocupado por el soluto A, que se está moviendo hacia el otro extremo, es ocupado por el otro fluido. Forzosamente no quedan huecos en el volumen de los fluidos, no quedan huecos vacíos. Y hay un reacomodo y se está moviendo uno hacia adelante y el otro se va moviendo hacia atrás. Se llama contradifusión. Y se lleva a cabo a la misma velocidad. Si ustedes, pues, por lo menos vamos a hacer algún ejemplo, ¿no? En donde vamos a calcular la difusión específica de A, en B, claro, pero B no se difunde, ¿no? Y luego vamos a calcular la velocidad que tendría B si se difundiera en A. Y vamos a ver que es la misma, pero de sentido contrario. Uno nos va a salir positivo y otro nos va a salir negativo. O sea, tienen las mismas velocidades, pero se dirigen en sentidos diferentes. Es lo que implica. Entonces se moverían a la misma velocidad. ¿Sí? Y es lógico pensar eso también, que se moverían a la misma velocidad. Si no, habría un desequilibrio en las masas, en el sistema, y no puede haber un desequilibrio en las masas. El sistema siempre tiene que estar en un equilibrio másico. ¿Sí? No se puede acumular el azúcar en todo el volumen de café y que el mismo café esté ahí, ¿no? Tiene que moverse de ahí. Entonces, siempre es así, ¿no? A la misma velocidad. Ahora, esta ecuación de concentración la podemos expresar porque no, si vamos a trabajar con gases. Esta ecuación está planteada como concentración. Así la vamos a utilizar, bueno, un poquito modificada, pero realmente, o sea, vamos a establecer la concentración en función de otras propiedades para líquidos. Pero para gases no hablamos de concentración, ¿sí? Hablamos de presiones. Un gas lo estimo en función de su presión parcial de ese gas. La presión parcial es como si fuera su concentración, ¿sí? Entonces, la puedo sustituir en la ecuación de los gases ideales y sacar la densidad, sacar la concentración que tiene ese gas en esas condiciones de presión y temperatura con la ecuación de los gases ideales. Por lo tanto, utilizamos la ecuación de los gases ideales para expresar esta ecuación de concentración en función de la presión. Que es muy simple, ¿no? De modo que estamos ya muy familiarizados con la expresión de los gases ideales. PV es igual a NR. Bueno, la R la vamos a quitar porque es una constante. Sí, pero sabemos que ahí va a aparecer forzosamente. PV es igual a NT, ¿no? ¿En dónde está la densidad? En el volumen y los moles. Si paso dividiendo el volumen hacia los moles, me va a quedar moles por volumen, moles por centímetro cúbico. Eso es una concentración, ¿no? Masa por volumen, que es la densidad para el gas. Y eso va a ser igual a volumen entre RT. Entre RT. Entonces, esa concentración me la llevo aquí. Yo digo que esa es la concentración de A. ¿Sí? La concentración de A va a ser igual a la presión entre RT. Aquí está presión entre RT. Pero como son dos, es un gradiente, pues va a ser presión 1 entre RT menos presión 2 entre RT. Como tiene el mismo denominador, pues lo factorizo y lo expreso una sola vez nada más. Entonces, DCA, el cambio de concentración, concentración 1 menos concentración 2, si le quitamos el signo negativo ya, ¿no? Si no es concentración 2 menos concentración 1, pero el signo negativo estaría arriba, afuera. Recuerden que siempre introducimos el signo negativo e invertimos el gradiente, que normalmente siempre es 2 menos 1, aquí nos queda 1 menos 2. Por eso siempre es 1 menos 2, ¿no? Entonces, pues nos queda la expresión en función de las presiones parciales de los gases. Y se modifica mi expresión de la ecuación. Aquí está para gases, aquí está prácticamente para líquidos. ¿Sí? Entonces, esta es nuestra ecuación de trabajo para gases. ¿Sí? DAB por presión parcial de A, 1 menos presión parcial de A2 entre RT, específicamente, ¿no? Específicamente, porque ya cuando saquemos NA vamos a tener que sacar la media logarítmica de las concentraciones de B para calcular B, ¿no? Ahorita
Ahorita vamos a simplemente a trabajar con las presiones. Déjenme ver si hay algún ejemplo. Antes de pasar a NA, pues hacer ejemplos específicos para no enredarnos, ¿no? Que es muy simple esto, comparado con lo que hemos batallado en luego razonar problemas de transferencia de calor. Esto es relativamente más simple, ¿no? Calculen unidades el flujo específico. Sí, este es para un flujo específico. Recuerden, flujo específico es J asterisco y un flujo convectivo o flujo total es NA, ¿no? Entonces, este ejemplo nos dice que una tubería contiene una mezcla de helio y nitrógeno gaseoso. La mezcla gaseosa a 298 Kelvin y una atmósfera de presión total. Constante en toda la extensión del tubo. Eso es importante, ¿no? La presión no puede cambiar. Si no se mantiene la presión constante, ya se detiene la transferencia de gas. Por esa razón decimos siempre que la velocidad a la cual se difunde A en B es igual a la velocidad que se difunde B en E. Si eso no fuera así, cambiaría la presión en algunas partes del sistema, en donde se estuviera acumulando. Si A fuera más rápida que B, por ejemplo, entonces B se estaría acumulando, mientras que A se mueve muy rápido hacia el lugar de B, B se movería más lento, por lo tanto habría una mayor acumulación de masa en uno de los extremos, porque uno es más lento y otro más rápido. Y eso haría que en ese extremo del sistema la presión fuera más grande, porque recuerden que la presión es la fuerza que ejerce la masa siempre, ¿sí? Y en el otro extremo estaríamos a una menor presión. Y eso detiene la transferencia de masa. ¿Por qué? Porque una partícula que fuera a viajar cuando ya la presión ya es más grande en un extremo porque se está quedando acumulada la masa ahí, porque ve, se está devolviendo muy lento, para que esa partícula viaje de un extremo de menor presión a uno de mayor presión, es complicado, no lo hace, ¿sí? Es como si quisiéramos meter a un globo que ya tenemos cierta presión, queremos meterle una molécula más de aire. ¿Qué pasa con la molécula de que quiero meter de aire a una menor presión? No va a entrar nunca, ¿no? Cuando metemos aire a un globo y le queremos meter más aire, tiene que entrar a una mayor presión de la que tiene el globo, si no, no lo metes nunca, porque la fuerza que empuja hacia afuera es mayor que la fuerza que empuja hacia adentro y esa molécula nunca va a entrar al globo. Entonces, siempre empujamos con mayor presión. Entonces, en un sistema en el cual se mueve únicamente por fuerzas, por gradientes de concentración, que no hay ninguna fuerza externa que esté aplicándose, pues eso no va a ocurrir nunca. Entonces, siempre se tiene que mantener la misma presión a lo largo de todo el sistema de transferencia. Y eso se logra únicamente cuando la velocidad de difusión de uno en otro es la misma, ¿no? Por esa es la lógica, ¿no? Por esa razón debe de ser así. En uno de los extremos de en el punto 1, la presión parcial de A, en este caso el helio va a ser A, es de 0.6 atmósferas y en el otro extremo es a 20 centímetros. La presión parcial es de 0.2 atmósferas. Calculen unidades del sistema internacional y CGS el flujo específico de helio en estado estacionario cuando el valor de DAB de la mezcla helio-nitrógeno es de 0.687. Por lo tanto, un valor de coeficiente de difusión DAB, por ejemplo, de 0.687, es el mismo valor que tiene si es B en A, ¿no? Entonces, nitrógeno que se difunde en helio tiene el mismo coeficiente de difusión, 0.687. ¿Sí? Ahí lo van a ver en las tablas, ¿no? Y dice use unidades, nuevamente lo repito, del sistema internacional. Sistema CGS. En el sistema CGS sabemos que es el sistema el que usamos internacional, es el sistema MKS, ¿no? Cuando tenemos la masa en kilogramos, tenemos la temperatura en Kelvin, de ahí la K, y tenemos el tiempo en segundos, MKS, kilogramo, metro, segundo. El sistema CGS simplemente cambian las unidades
y es en centímetros, gramo, segundo, ¿sí? O sea, el tiempo es igual en segundos. Y en este tipo de sistema, pues es donde tenemos la viscosidad en centipoises y ese tipo de unidades, ¿no? Que trabajábamos con viscosidad cuando los centipoises están en el sistema CGS. Entonces aquí simplemente es ponernos a chambear, ¿no? Lo vamos a calcular únicamente en el sistema internacional, que es el que estamos más habituados a calcular, ¿no? El otro es simplemente convertir las unidades. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Tenemos nuestra ecuación para flujo específico en este caso es helio, ¿no? Que se difunde en nitrógeno. Y hay que sustituir nada más que, ya sí, este ejemplo es simple, nos da las presiones parciales. Ya nos da las presiones. Uno se enreda con tener que calcular la presión, ¿no? En otros problemas nos dicen, tenemos que calcular con la ley de los gases ideales la presión. Esto, ¿no? Entonces, ¿cuánto daría? Calcúlenlo. Utilizando su ecuación de flujo específico, es simplemente sustituir la expresión de A en el punto 1 y 2, dividida entre la R que sea adecuada ahí. La presión está en atmósferas. Entonces vamos a utilizar una R que esté en atmósferas. Creo que es la de .082, 057, algo así, ¿no? Que está en atmósferas, metros o litros, ¿no? Entre mol Kelvin, ¿no? La temperatura absoluta no la da el problema. Nos dice que son 298 Kelvin. Y la distancia recorrida son 0.2 metros. A ver cuánto nos da. Calculémoslo. Es de AB. Punto 6 punto. Temperatura. R que vamos a utilizar. Aquí está presente R. En atmósferas, 0.082, 0.5746. Profe, Mándeme. en la R vamos a usar la que traiga metros cúbicos o la de litros. Eh, la que traiga, estoy recordando los demás problemas, no debemos incluir otras variables. Esta de metros cúbicos porque tenemos que cancelar con los metros de las otras unidades. Porque nos deben de quedar
moles de A por metro cuadrado segundo. Entonces metámoslo en metros para que haya las mismas, que tenga las mismas unidades, las mismas dimensiones en metros, las longitudes. Esta de atmósferas, en metros. Metro cúbico atmósfera sobre kilomol Kelvin. Y también ya ve que la unidad de DAB viene en centímetros cuadrados. ¿Lo ocupamos convertir? Sí, es así, sí, sí, nos la está dando, de hecho yo lo estoy capturando como metros. ¿Dónde está? DAB. Sí, correcto, conviértelo. Si lo calculamos en el CGS, así lo utilizamos en centímetros cuadrados. Entonces hay que convertirla a metros para que nos quede en el sistema internacional. 0.687 centímetro cuadrado. Ya lo había yo capturado, ya lo había yo sustituido en centímetros. Un metro tiene 100 centímetros al cuadrado. Entonces queda 6.87 por 10 a la menos 5. ¿Correcto? Sí. Ok. 6.87 por 10 a la menos 5. Cincuenta y siete, 46. Bien, van a ser atmósferas con atmósferas se cancelan. Va a ser kilomol. Kelvin con Kelvin se cancela. Va a quedar metro por metro. Metro cuadrado. En 3 segundos. Metros cuadrados por segundo. Metro cuadrado segundo, ¿no? Queda metro cuarto y se cancela con un metro cuadrado. Queda metro cuadrado. Profe, me dio 5.61 por 10 a la menos 3. A la menos 6, ¿verdad? Fijen que es un valor pequeñito, ¿eh? Recuerden que aquí únicamente es la pura fuerza impulsora de la concentración. Es dejar el café solito, que el azúcar se mueva a su velocidad de difusión, sin ningún otro factor, ¿no? Na suele ser un poco más veloz, porque estamos considerando el movimiento del otro fluido, que también se mueve, pues. Entonces suelen ser valores, pero no dejan de ser pequeños también. Pero J, el movimiento específico suele ser muy lento, ¿sí? Claro que sabemos que no es así, ¿verdad? Pero ya lo vamos a ajustar con considerando el movimiento de B y lo vamos a convertir en Na, adelantito, ¿no? Bien, vamos ahora a calcularlo para nitrógeno que se difunde en helio, la contradifusión. No nos lo pide, pero vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, ya tenemos los datos.
Recuerden que la expresión es al revés, ¿verdad? Ahora es DAB, el mismo DAB, que sabemos que ahora va a ser DBA. Por la presión parcial de B entre R, la misma temperatura y la misma distancia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que calcular? La presión parcial de B. Pero ya sabemos cómo calcular la presión de una mezcla. ¿Cómo calculo la presión parcial en una? ¿O a qué es igual? ¿Cómo se expresa la presión total de una mezcla? Por ejemplo, la presión del aire, que es una mezcla de gases. ¿Cómo se expresa su presión total? ¿Cuál sería la ecuación? ¿No recuerdan cómo calcular la presión parcial de una mezcla? ¿O la cómo es la presión total de una mezcla? Tanto que se esforzó Dalton por sacar su ecuación y no se acuerdan de ella, pues se olvida, pobrecito. La presión, de acuerdo a la teoría de las presiones parciales de Dalton, ¿Solo sería sumar las presiones parciales o cómo? y la suma de las presiones parciales, ¿a qué es igual? Es lo que dice Dalton, ¿no? La presión total de una mezcla es igual a la suma de las presiones parciales. Que sí que la presión total del aire, que es una atmósfera, es igual a la presión parcial del oxígeno más la presión parcial del nitrógeno. ¿Y qué presión parcial tiene el nitrógeno y el oxígeno en el aire? Pues sabemos que es su composición, 79% de oxígeno, por lo tanto hay 79.79 atmósferas de oxígeno en la mezcla, mientras que de nitrógeno, mientras que el oxígeno, que es 21, su composición, equivale también a su presión. Entonces, punto 21 más punto 79 da 1, el 100%. Es como decir el 79% más el 21% es el 100%. Esa es la ley, la ley de Dalton de las presiones parciales. Aquí significa que si la presión total es una atmósfera y el hidrógeno, el helio en el punto 1 tiene 0.6 atmósferas, entonces ¿cuál es la presión del otro componente de la mezcla? ¿Cuánto es? ¿No? Y la presión total es una atmósfera y la presión del helio es 0.6 atmósferas. ¿Cuánto es la presión del nitrógeno? Punto 4. Sería Punto punto 4. 4. 0.4, ¿no? 0.4 más 0.6 es una atmósfera. Entonces vamos a sustituir 0.4 para el nitrógeno en el punto 1 y vamos a sustituir 0.8 para el nitrógeno en el punto 2. Ahí nos va a dar el signo negativo que les digo, ¿no? Y ese les debe salir negativo. Entonces va a ser lo mismo, pero ahora nuestras presiones son para el nitrógeno 0.4 y 0.8. Todo lo demás es lo mismo. ¿Sí? 0.6, habíamos puesto 6.87 por 10 a la menos 5, ¿no? El valor de DAB por punto 4 menos 0.8, pues va a ser menos 0.4. Entre el mismo valor de la distancia, 0.2, entre el mismo valor de la temperatura, 298, entre el mismo valor de R, 0.082, (0.5746) menos 5.62 por 10 a la menos 6. Observen que da lo mismo.
pero negativo. Eso nos indica lo que platicábamos ahorita, ¿no? Cada molécula desplazada ocupa el lugar que ocupaba la molécula que la desplazó. Y no precisamente esa, pues, pero hay un reacomodo de todas las moléculas y se van ocupando los espacios vacíos que deja el soluto que se difunde, y eso se le llama contradifusión, y se mueven a la misma velocidad. ¿Para qué? Para que la presión del sistema siempre sea constante. De lo contrario, se detiene el proceso de difusión. Profe, creo que se equivocó de R, ¿Por qué? porque la R que yo encontré así con los metros cúbicos es 8.2057 por 10 a la menos 5. ¿Qué unidades tiene? Es metros cúbicos por atmósfera sobre Kelvin por mol. Ah, tú lo tienes en mol, y esta está en kilomoles. Ah, Ujú. O sea, no quiere decir que esté mal, pues simplemente que vas a obtener un exponente diferente porque lo vas a tener en moles. Si lo divides entre 1000, ya te queda el resultado que estamos obteniendo ahorita. Sí, esa es. Sí, te daría el mismo resultado, pero en moles. ¿Ok? ¿Alguna duda sobre esto que estamos haciendo? Bueno, si no hay dudas, ahorita nos conectamos para mecánica. No tengo chance de cerrar todo esto y abrir todo lo demás. Unos 10 minutos nos conectamos para mecánica de fluidos. Ok, profe, gracias. De nada, nos vemos ahorita. gracias, profe. De nada.